el Yggdrasil, el árbol que sostiene los 9 mundos. Desde hace siglos, el ser humano ha sentido que el mundo necesita un centro, un eje, una raíz que lo sostenga cuando todo parece moverse, cambiar, desaparecer. Los pueblos antiguos no tenían satélites ni telescopios, pero tenían símbolos, mapas sagrados que sin explicar el universo, lo significaban, lo volvían habitable. Los nórdicos, los antiguos pueblos del norte, escandinavos, germanos, vikingos, no pensaban en el cosmos como un lugar vacío. Para ellos, el universo era un tejido vivo y un entramado de mundos unidos por un árbol inmenso, eterno y sagrado. A ese árbol lo llamaban el Yggdrasil. Hoy te invito a detenerte conmigo bajo su sombra y a escuchar por qué a veces conocer los mitos es descubrir cómo algunos seres humanos explicaban sus orígenes. El árbol que no tiene edad. Antes de que los relojes existieran, antes de que las ciudades crecieran sobre concreto, los pueblos del norte hablaban de un árbol, un fresno gigantesco. Sus ramas tocaban el cielo, sus raíces descendían más allá de los muertos, y su tronco unía todo lo que estaba vivo. Ese árbol no fue plantado, simplemente ya estaba. Como si hubiera nacido con el primer aliento del universo. A su alrededor giraba todo lo demás: los dioses, los gigantes, los humanos, los elfos, las criaturas invisibles. Cada uno tenía su lugar en uno de los 9 mundos sostenidos por el Yggdrasil. Los 9 mundos. Los antiguos escandinavos no imaginaban un solo cielo, ni un solo infierno. Para ellos, el cosmos era múltiple, diverso. 9 mundos colgaban en equilibrio del gran árbol. Asgard, el mundo de los Aesir, los dioses guerreros como Odín y Thor, una ciudad dorada suspendida en lo alto, donde brillaban los salones del Valhalla. Vanaheim, hogar de los dioses Vanir, ligados a la fertilidad, la naturaleza y la paz. Sus energías eran suaves, pero poderosas. Midgard, el mundo humano, un puente entre el cielo y la tierra, protegido por una muralla hecha con las cejas de Ymir, el primer gigante. Jotunheim, el reino de los gigantes, fuerzas antiguas, a veces enemigas, a veces aliadas de los dioses, representaban el caos, pero también el poder elemental de la naturaleza. Alfheim, la tierra de los elfos luminosos, seres sutiles, bellos, casi invisibles para el ojo humano. Svartalheim, el mundo subterráneo de los elfos oscuros o enanos, maestros artesanos que forjaron objetos legendarios como Mjolnir, el martillo de Thor, y el Brisingamen, el collar de Freya. Muspelheim, el reino del fuego eterno. Allí habita Surd, el gigante de fuego vivo, guardián de las llamas primordiales. Niflheim,
la región de la niebla y el frío, un lugar antiguo donde la muerte y el olvido fluyen como ríos helados. Helheim, el mundo de los muertos que no murieron en batalla, gobernado por Hel, hija de Loki, no es un lugar de castigo, pero sí de espera y sombra. Cada uno de estos mundos tenía su propósito, y el Yggdrasil los mantenía unidos, vivos, conectados. El árbol está vivo, pero el Yggdrasil no era solo un mapa, era un ser viviente, y como todo lo que vive, sufría. 3 raíces gigantescas lo sostenían. Una llegaba a Asgard y tocaba el pozo de Urd, donde habitaban las Nornas, tejedoras del destino. Ellas regaban la raíz con agua sagrada y arcilla blanca para que el árbol no muriera. Otra raíz se extendía hacia Niflheim, donde vivía el dragón Nidhogg, que mordía sin cesar las entrañas del árbol, como símbolo del mal que siempre intenta destruir lo que sostiene la vida. La tercera raíz llegaba al mundo de los gigantes, donde fluía el conocimiento antiguo, el de antes de los dioses. Y mientras eso sucedía, una ardilla, Ratakstok, subía y bajaba por el tronco, llevando insultos entre el dragón de abajo y el águila de arriba. Sí, insultos, porque hasta en el árbol sagrado hay chismes. En la cima, un águila de ojos infinitos vigilaba todo, y sobre su cabeza, un halcón, como si incluso la visión suprema necesitara otra mirada que la observe. Así vivía el árbol, recibiendo cuidado, siendo atacado, escuchando rumores, sosteniendo mundos. El Yggdrasil no era perfecto, pero era sagrado. El árbol y el destino. Bajo el árbol, junto al pozo de Urd, las Nornas tejían el hilo de cada ser. No eran diosas, eran más antiguas que los propios dioses. 3 hermanas. Urd, lo que fue. Verdandi, lo que es. Skuld, lo que será. Ellas no juzgaban, solo tejían. Y cada hilo que salía de sus dedos era una vida. Cada nudo, una decisión. Cada corte, un final. Ni los dioses escapaban de sus hilos, ni Odín, ni Thor, ni Freya, ni Sutano, ni Mengano, nadie. Por eso el Yggdrasil no era solo un árbol, era el reflejo de la condición humana, un mundo interconectado, frágil y lleno de sentido. ¿Qué función tenía este mito? Para nosotros, el Yggdrasil es solo un símbolo, pero para los antiguos pueblos nórdicos era mucho más que eso. En una tierra dura, donde el frío podía matar y el caos estaba siempre a las puertas, este mito ofrecía orden, cohesión y sentido. Los 9 mundos explicaban los extremos de la existencia.
El árbol unía todo, lo visible y lo invisible, lo sagrado y lo cotidiano. Y recordar que hasta los dioses dependían del árbol era una forma de reconocer la fragilidad de todo lo existente. Era una enseñanza colectiva, un pacto cultural transmitido en las casas, en los salones y junto al fuego. Pero el Yggdrasil no solo sostenía mundos, también ocultaba verdades profundas. Una de sus raíces llegaba al pozo de Mimir, la fuente de toda sabiduría. Allí, el dios Odín pidió beber, y Mimir le advirtió: para obtener visión, debes dar algo a cambio. Odín entregó un ojo, no por vanidad, sino por conocimiento. Desde entonces ve con un solo ojo, pero comprende con el alma entera. Y tú, que estás escuchando, no necesitas sacrificar nada, solo estar presente, leer, aprender, despertar tu curiosidad. Mejor dicho, hacer preguntas, porque el deseo de saber también es sagrado. Si esta historia resonó con tu universo, puedes suscribirte al canal y acompañarme en las siguientes travesías, porque aún hay mitos por explorar y raíces que siguen vivas.